Muy buenos días. Muchas gracias, Noel. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Suárez. Yo soy especialista en variables de frecuencia y centros de control de motores de Rockwell Automation o Alden Bradley. Y el día de hoy vamos a realizar un laboratorio en el cual vamos a ver cómo integrar el variador en una red de TNIP con un controlador Logix. En sí lo que vamos a hacer es cómo lograr que desde el controlador poder controlar completamente el variador de frecuencia. Entonces, este es el demo que vamos a estar utilizando. Tenemos un variador PowerPlay 525. El PowerPlay 525 trae incorporado ya un puerto Ethernet IP, mediante el cual es quien vamos a realizar el control del equipo. Un switch administrable, que ahorita vamos a ver la interfaz de switch, cómo fue que se configuró el switch. Para este laboratorio ya está preconfigurado el switch. No obstante, vamos a ver cuál fue la parametrización del mismo. Y el controlador Compact Logix, que es el controlador que vamos a trabajar en el Studio 5000. Primero me gustaría saber cuántos de ustedes conocen lo que es un switch administrable y un switch no administrable. Entonces, les agradezco tal vez si me pueden confirmar, digamos, si conocen las diferencias entre un switch administrable y no administrable. Este que se muestra acá es un Stratis 5700, el cual es administrable. ¿Cuáles son las diferencias entre un switch administrable y no administrable? Ok, aquí me está indicando Santiago que él no las conoce. No sé si alguien conoce cuáles son las diferencias. ¿Y qué es lo que me permite tener un switch administrable, digamos? Okay. Otra persona tampoco me dice que tampoco las conoce. Ok, vamos a ver. Sí, la mayor parte de los asistentes no conoce qué es un switch administrable. Un switch administrable es un switch el cual yo puedo configurar. Entonces, por ejemplo, este switch va a tener una IP, por tanto vamos a poder acceder a la interfaz de él para poder configurarlo. Entonces, en el caso de este switch, la red que tenemos actualmente, la podemos observar en el address links. El switch tiene la IP 192.168.157. Entonces, mediante una página web, bueno, acá ya lo tenía abierto. Vamos a ingresar nuevamente a la página web. Voy a acceder al switch. Esta interfaz se le llama Device Manager, que es una página web del switch. Entonces, yo voy a poder realizar configuración. Voy a poner tener manejo del tráfico. Puedo seleccionar qué tráfico es más importante para mí, a cuál tráfico de datos se le da mayor prioridad. También parte de las funciones que yo puedo habilitar en el switch es un servidor de DHCP, que es una de las funciones que están preconfigurados en este switch, que es para que el switch asigne la IP al equipo. Entonces, la idea es que el día de mañana, cuando se sustituya el variador, sea necesario simplemente conectar el cable red y que él autoasigne la dirección IP. Entonces, este es el servidor de DHCP que ya vamos a ver vamos a ver cómo es que se le puede habilitar el DHCP. Me está indicando Freddy que no me puede escuchar. Los demás sí me pueden escuchar. Un momento más para confirmar. Todos me siguen escuchando, sí. Sí, ok. Sí, Freddy, bueno, ya le coloqué ahí para que pueda revisar el audio del webinar. Ok, entonces, esta es la interfaz, la página web. Inicialmente, el switch es un switch que es un desarrollo entre Rockwell y Cisco. Entonces, tiene su puerto consola, ¿verdad? Si uno es un profesional que trabaja o conoce cómo configurar un switch de Cisco, se conecta mediante ese puerto consola y por medio de una línea de comandos realiza la puesta en marcha básica del switch. Enable, configuration terminal, etc. Entonces realizamos la puesta en marcha mediante una interfaz de línea de comandos. Si fuese el caso que nosotros somos un ingeniero de automatización y no conocemos muy bien la configuración de switch, queremos una interfaz más gráfica, para eso es este Device Manager. Entonces, cuando él viene de fábrica, uno presiona este botón que se llama Press Up de 0 a 5 segundos, bueno, de 1 segundo a 5 segundos. Después de eso, él le va a habilitar un puerto, que normalmente es el puerto 1,
Y en el manual de usuario viene la IP a la cual yo debo escribir en el navegador web y cuál es la contraseña y el usuario. Entonces, inicialmente, la primera vez después de que realizamos ese procedimiento, él nos va a abrir una primera página en la cual vamos a poder ver que vamos a tener esa interfaz que se llama ExpressSetup. Entonces, una vez que entramos en ese modo de ExpressSetup, colocamos la IP que viene en el manual de usuario y nos va a mostrar esta página web. Entonces, le colocamos el nombre de switch que deseamos, le asignamos una IP de switch, que en este caso es la 192.168.157, y le damos guardar. Entonces, ya con eso le asignamos una IP al switch y con eso ya vamos a poder comunicarnos con él. ¿Ok? Seguidamente, una vez que le asignamos la IP, ¿qué otras configuraciones realizamos en este switch? Vamos a ver, por ejemplo, una función que se llama Smart Ports. En este switch, para el laboratorio de hoy, solo vamos a utilizar dos funciones de switch. Una que se llama Smart Port y otra que se llama el DHCP. El Smart Port es una función que está relacionada a lo que se llama calidad de servicio. La calidad de servicio de un switch en sí lo que define es cuál tráfico de información va a tener prioridad. Y entonces, en este caso, por ejemplo, el puerto 3 y 4, que es el que vamos a utilizar, como vemos acá en la imagen, el puerto 3 y 4, lo vamos a utilizar para el variador y el controlador. Entonces, en este caso, yo ya definí que el puerto 3 y 4 son equipos de automatización y el puerto 6, el de mi computadora, digamos. Entonces, es parte de lo que uno puede definir. El hecho que yo defina al controlador y al variador como equipos de automatización, eso va a hacer que tenga prioridad el tráfico de información que pasa entre el controlador y el variador versus el que tiene la computadora, digamos. Tal vez puede ser que se atrase cierta cantidad de tiempo en actualizarse mi interfaz del software, ¿verdad? Pero no es tan importante como que se atrase la señal de arranque, digamos, en el variador, ¿verdad? Entonces uno define cuáles equipos tienen prioridad. De lo que vamos a realizar hoy, si por ejemplo yo no habilito el Smart Port, el variador, el switch va a durar más tiempo en asignar el IP al variador. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos acá entonces fue escoger los puertos en los cuales vamos a escoger equipos de automatización y los escogimos como equipos de automatización. Acá se muestran otras funciones que podríamos, o equipos que podríamos conectar al switch. Y, por ejemplo, si tuviéramos un variador que tiene puerto dual y estamos trabajando en una red de anillo, debemos escoger la opción de multiport device para que el switch pueda reconocer ambos puertos del equipo. Entonces, es parte de las diversas funciones que podemos definir o roles que puede tener el Smart Port. En este caso, entonces, para el variador y controlador, los definimos como equipos de automatización. Seguidamente, lo que se realizó en la puesta en marcha previa del switch es ir al DHCP. Esta puesta en marcha del switch, vamos a grabar un video y va a estar en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos varios videos. Acá se muestra, digamos, de variadores de frecuencia. Entonces, hay varios ya relacionados a Poplar 55. Este webinar como tal se está grabando y va a estar disponible. Si van a la parte de listas de reproducción, por ejemplo, hay uno de variables de frecuencia y otro de webinars. En esta parte de webinars vamos a tener disponible la presentación del día de hoy. Okay. Entonces, pronto vamos a estar subiendo la puesta en marcha básica desde el cero del switch, por si también desean consultarlo. Entonces, para el DHCP, que es la siguiente función que vamos a configurar en el switch, ingresamos a la interfaz del switch, del DHCP, y lo primero que tenemos que definir es un pool o rango de direcciones IPs, que aquí, en este caso, yo le coloqué, tengo un rango de direcciones IP que le coloqué IMC como control inteligente de motores, Intelligent Motor Control. Entonces, acá definí cuál era la red. En el caso de este demo, la red es 192.168.1.0, la máscara de red. ¿Cuál es la IP inicial y cuál es la IP final de la red? Entonces, el switch va a asignarles IPs a los equipos desde la número 2 a la 254. ¿Verdad? Si fuera caso que el departamento de IT nos limita el rango de direcciones IPs aún más al que tenemos acá lo podemos limitar, reduciendo la IP de fin del rango de direcciones IP. ¿Verdad? Entonces, de igual manera se define el default router, pero en este caso no nos estamos conectando, va a ser una red aislada, vamos a trabajar solo con estos equipos.
No obstante, está definido el default router, que por cierto, me está consultando tengo una consulta sobre esto mismo, que si Alexander Montoya me está consultando si el sistema se podría conectar a una red externa. Sí, tendríamos que definir un default router y después aplicar alguna técnica de ruteo, ya sea estático o con algún protocolo de ruteo para que se puedan comunicar con mayor cantidad de equipos, ¿verdad? Es más, es una opción de que este demo se conecte a un access point o un equipo que genera un Wi-Fi, y existe una aplicación que Rockwell desarrolló que es el Team One. Ahora al final tal vez les muestro un video, ya un webinar anterior en el cual se mostraba el Team One, que es una aplicación que desde el celular yo puedo hacer gráficas, puedo ver el listado de parámetros del variador y puedo generar tiquetes de qué fallas están en el variador, puedo tomar fotos, y son fotos y toda esta información la puedo compartir con el departamento de mantenimiento. Puedo tener un grupo de todo el grupo del departamento de mantenimiento para atender averías y dar solución a fallas, digamos, mediante esta interfaz. Entonces, sí, la información de esta red se podría publicar, digamos, a otras redes, se podría compartir, ¿verdad? Lo único es que tendríamos que definir aquí el default router y aplicar ciertas técnicas de ruteo, digamos, o protocolos de ruteo para poder compartir la información desde la red que tenemos acá a otras redes. Okay. Entonces, acá lo que definimos fue el rango de direcciones IP. Y después lo siguiente, en esta otra pestaña, donde dice DHCP Persistence, vamos a definir qué direcciones IP deseamos. Entonces, por ejemplo, el puerto 3 va a tener la IP 10 y el puerto 4 va a tener la IP 25. Entonces, lo cual lo podemos observar acá en el address links. Si vamos al address links, él nos muestra que el variador tiene la IP 10 y el controlador tiene la IP 25. Entonces, ya están asignadas las IPs de los equipos. A nivel de variador, sí hay un detalle importante. Él tiene un parámetro que es el C128, C de comunicaciones 128, que en ese parámetro se define cómo se le asigna la IP al variador. Si de manera automática por un DHCP o por medio de software, que es la opción número 2, que es como viene el de fábrica, o la opción número 1, que es mediante parámetros, o sea, desde su display. Entonces, si el variador, alguien lo modificó ese parámetro a 1, él va a ignorar al switch. Entonces, eso es importante, ese parámetro, tomarlo en cuenta. Y todos los parámetros están relacionados al grupo de comunicaciones en el variador para que si realizamos un cambio y ese cambio surja efecto, se requiere un apagado y encendido del variador. Entonces, sí es un detalle importante a considerar. De fábrica, él viene predefinido para que pueda recibir la dirección IP mediante un switch. ¿Okay? Entonces, es más, en este momento, entonces el puerto 3 va a tener la IP 10 y el puerto 4 va a tener la IP 25. Si yo cambio los cables del controlador con el del variador, apago y enciendo, él va a cambiar a las IPs, ¿verdad? Debido a que estoy cambiando el puerto al cual está conectado el equipo. Entonces, esa es la función del DHCP y el SmartPort, que es la puesta en marcha básica que realizamos en este switch para este laboratorio. No sé si tienen alguna consulta sobre el switch. Si quedó claro que es un switch administrable, digamos, por ejemplo, un switch no administrable no se configura nada, simplemente el switch se encarga de interconectar equipos y les permite comunicarse entre ellos, pero yo no puedo tener esta administración, como lo dice su mismo nombre, ¿verdad? Del flujo de datos, ¿verdad? Adicionalmente, hay opciones de seguridad. Yo puedo bloquear, cada equipo en Ethernet tiene una dirección MAC. Entonces, por ejemplo, yo podría bloquear los puertos que queden disponibles, solo dejar un puerto disponible y que la única Mac o la única computadora que se pueda conectar a la red y pueda acceder a la red sea la computadora de mantenimiento. Entonces, el switch administrable tiene muchas ventajas, dado que nos puede garantizar un mejor rendimiento de nuestra red de control industrial y a su vez mayor seguridad. Ok, entonces una vez que tenemos una red funcional, lo siguiente que vamos a realizar es ya ir al software del controlador y vamos a comenzar a realizar la integración del variador al controlador mediante el Studio 5000. Entonces acá vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto, vamos a esperar que termine de cargar el software. Entonces, acá escogemos el modelo controlador. En el caso del demo que yo tengo acá es un 1769L18, es el procesador ERM. Si yo soy remotamente y no puedo ver el controlador, en el address links, él me muestra acá el modelo.
entonces puedo verificar que es el 1769L18ERM BB1E. Entonces, vamos acá, este es el modelo controlador y el nombre del proyecto. Ahora, a este proyecto le vamos a poner webinar, que es el nombre que vamos a tener el proyecto. Lo siguiente que me solicita el Studio 5000 es la revisión la versión del software del controlador. Entonces, en el mismo address links, yo le doy clic derecho y en la parte de configuración del módulo puedo ver la revisión o software que tenemos en el address links. Entonces, el controlador tiene una versión 30. Entonces, ambos deben coincidir. Entonces, es la versión 30. Y lo siguiente que me pregunta es si tengo módulos de expansión de entradas y salidas. Este controlador tiene un módulo embebido de entradas y salidas, pero no tiene ningún módulo de expansión. No tiene ningún módulo. Como lo muestra acá, nada más tiene 16 entradas digitales y salidas digitales. 16 entradas, 16 salidas a 24 volts, pero no tiene ningún módulo de expansión. Entonces, en este caso, vamos a escoger que no tiene ningún módulo de expansión y le vamos a dar finalizar. Ok. Aquí nada más me está diciendo que si quiero reemplazar este proyecto, dado que ya antes había generado un proyecto que se llamaba Webinar, le voy a dar que sí. Y vamos a comenzar este proyecto. Entonces, con esto ya le definimos en Studio 5000 cuál es el modelo y controlador que vamos a trabajar en nuestro proyecto. Seguidamente, lo que vamos a realizar es adicionar el variador. Y vamos a ver que una de las ventajas que brinda Rockwell es que en el mismo software del controlador yo programo el variador. Entonces, no tengo que utilizar el software, lo cual va a reducir el tiempo de entrenamiento. También va a reducir la posibilidad de que hayan errores. Por ejemplo, si yo voy con un software y programo, habilito cierta cantidad de entradas y salidas en el variador, pero ya cuando voy al software del controlador me equivoco y no coinciden, esto puede dar una no asociación de la cantidad de entradas y salidas e implicar en que el proyecto de error y no funcione. Entonces, esa es una de las ventajas, que en el mismo software de controlador yo voy a poder hacer completamente la puesta en marcha del variador. Vamos a esperar que termine de cargar el Studio 5000. De momento, si alguno tiene alguna duda, con gusto la podemos revisar. Bueno, acá ya cargó el Studio 5000. Parte de las interfaces que tenemos acá, por ejemplo, están las tags o las variables de controlador. Él me genera unas variables locales. Entre ellas tienen las entradas y salidas de controlador. Entonces, a nivel de entrada tenemos las 16 entradas, de la 0 a la 15. Y a nivel de salida tenemos las 16 salidas que anteriormente nombramos. Entonces, esas son variables que trae el controlador como tal. Y lo siguiente que vamos a realizar es ir a Ethernet y lo que vamos a decir es que queremos adicionar un equipo en Ethernet, un nuevo módulo. Desde el software del controlador, vamos a ver que el variador simplemente va a ser un módulo de entradas y salidas, en el cual a nivel de salida le enviamos comandos al variador, arranque, cambie de sentido de giro, vaya a cierta frecuencia, de cierta frecuencia de salida, deténgase, vaya a una velocidad fija, acelere, etcétera, ¿verdad? Y tenemos entradas, información de entrada. ¿Cuál va a ser la información de entrada? Estoy en falla, estoy girando en avance, estoy girando en retroceso, estoy listo para arrancar, pero aún no he arrancado, estoy detenido, etcétera. O mi corriente es tanta. Entonces, desde el punto de vista del controlador, el variador simplemente va a ser un módulo de entradas y salidas que me va a dar información. Okay. Entonces, vamos acá, entonces, vamos a buscar el Addon Profile. El Addon Profile es el nombre que le da Rockwell a la interfaz mediante la cual en el Studio 5000 yo programo el variador o realizo la integración. Entonces, en este caso es un Poplex 525. Entonces, coloco Poplex 525. Y acá vamos a utilizar el 525 mediante el puerto Ethernet que trae embebido. Entonces, ese es el Addon Profile a utilizar en este laboratorio. Puede ser, dependiendo de la versión del Studio 5000 o el Average Logic 5000 que ustedes posean, no se muestre, si usan 525 y no aparece acá, eso quiere decir que tienen desactualizado el Addon Profile. En la página Rockwell, en el área de descargas, uno puede descargar el Addon Profile y actualizarlo para poder realizar la puesta en marcha. Entonces, eso sí es uno de los problemas que se le puede presentar, pero el de la página web de Rockwell uno lo puede descargar. Entonces, vamos a darle crear y vamos a ver que el integrar al variador al controlador es bastante sencillo. Simplemente es darle el nombre a la aplicación,
cuál es la dirección IP, cuál es la versión de software y cuál es la potencia y la tensión del equipo, ¿verdad? Entonces, esos, así de sencillo, son 4 pasos nada más para poder agregar un variador en Ethernet con un controlador Logix con el Studio 5000. Entonces, acá nos solicita el nombre de la aplicación. Vamos a poner que este es un ventilador, por ejemplo. Digamos que es un ventilador que vamos a estar trabajando. Vamos a ponerle ventilador M motor 3, digamos que sea un ventilador motor 3. Después la dirección IP. En este caso, el variador tenía la IP número 10. Entonces la 192.168.10. Entonces, escogemos la IP 10. Entonces, estos son los 2 primeros pasos. Lo siguiente, vamos a ir a la definición del módulo. Voy a ir acá, voy a abrir en el Studio 5000 también está integrado el manual de usuario del equipo. Entonces, voy a abrir el manual del usuario del equipo y el manual de usuario de Ethernet, del puerto de Ethernet del PowerPlay 55. Entonces, voy a abrirlo para tenerlo disponible para mostrarles cierta información que es importante. Entonces, este es el manual que trae ya el mismo software integrado. Y vamos a ir a la parte de definición del módulo, que es un paso muy importante para terminar la creación del variador en el red. Entonces, ¿qué nos solicita acá? Nos solicita cuál es la potencia y tensión del equipo. Entonces, aquí tienen todas las potencias de PowerPlay 525. El PowerPlay 525 está disponible en 480, 460 hasta 30 HPs. Bueno, también existe una versión en 600 volts que no es, a nivel de nuestro mercado no se utiliza, ¿verdad? Está 110 monofásico, 240 monofásico, 230 trifásico, etc. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la potencia que nosotros requerimos. Después la revisión o versión de software que tiene el variador. Desde el display del variador, si queremos verificar los del display del variador, tenemos que ir al B de Brasil, B029. Ese es el parámetro si queremos ir desde el display. No obstante, desde este punto yo puedo verificar la versión de software desde el Address Links. Entonces, simplemente voy al variador, le doy clic derecho, configuración del módulo, y aquí me indica que la versión número 5. Entonces, esa es la versión de software que tengo yo actualmente en el proyecto. Entonces, en este proyecto, tenemos la versión número 5. Y lo siguiente, el Electronic Training es, lo que va a definir es cuál va a ser el nivel de exigencia del controlador cuando adicione un variador al proyecto o cuando haga un cambio, digamos, del variador. Entonces, con respecto a la versión de firmware. Si queremos exactamente que solo acepte la misma versión de firmware, es lo más recomendable a nivel de seguridad. Cuando se actualizan versiones de firmware, implica cambios en parámetros, se adicionan parámetros, se hacen ciertas mejoras. A nivel de seguridad, por tanto, lo mejor es que siempre exijamos la misma versión de firmware, teniendo en mente que si exigimos la misma versión de firmware, si tenemos en bodega y sustituimos el variador por uno de una versión de firmware diferente, el proyecto no va a funcionar, ¿verdad? Hay otra opción de compatible y otra opción de ignorar la versión de firmware, ¿verdad? No es recomendable a nivel de seguridad, pero es una versión que se puede trabajar. Parte de lo que vamos a hacer en este laboratorio es que en el controlador almacenemos la versión del software del variador y que el controlador sea capaz de ajustar la versión de software. Entonces, para este laboratorio vamos a trabajar con la versión que es más recomendada, el Stat Match, que es unos requisitos para que el controlador pueda hacer ajuste de la versión de software del variador de manera automática. Que más adelante lo vamos a probar. Entonces, de momento, nada más revisando acá en el Address Links, vamos a ver que el variador es una fase 110 y medio HP, que es exactamente que tenemos acá. Entonces, esa es una opción mediante la cual se puede hacer de manera manual, ¿verdad? Otra opción es presionar acá en Match Drive y él me busca el equipo en línea y él lo ajusta acorde a lo que vamos a hacer, por ejemplo. Voy a poner acá otra potencia, digamos que yo no sabía exactamente cuál era ese variador y puse que era un variador trifásico en 230 de un HP, ¿ok? No estoy seguro, entonces puedo ir al Match Drive. De la última vez que yo utilicé el Match Drive, me va a cambiar esos parámetros, que esto de momento lo vamos a ignorar, ya vamos a ver qué son esos parámetros, ¿ok? De momento no nos pongamos atención a la parte de configuración del módulo y voy a poner que tiene la versión de software número 3, ¿ok? Entonces vamos a presionar la opción de Match Drive, buscamos el equipo en línea y le damos OK. Le damos que nos cargue la información del equipo. Y aquí le damos OK. Y el mismo, como vemos acá, él me actualizó que era un variador monofásico de 110 de medio HP y la versión de software que es la 5. Este variador tiene la versión 5 que tenemos actual. También me ajustó una información acá que de momento vamos a
a ignorar. Ya casi vamos a ver qué es esta información que está acá. Ok. Entonces, de momento, es que de la última vez que utilicé el variador tenía habilitadas estas funciones. Ya casi vamos a ver qué es. Vamos a deshabilitarlo de momento. Ok. Le vamos a dar OK. Le vamos a dar que sí. Entonces, simplemente repasando, el procedimiento es colocar el nombre de la aplicación, dirección IP, versión del software, y si queremos exigir que el proyecto solo funcione con la misma versión de software, ¿verdad? Y definir la potencia, tensión del equipo, ¿verdad? Lo cual lo podemos hacer de manera automática con la opción de Match Drive. ¿Okay? Aquí le vamos a dar OK. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a ver, por acá tengo una... Ok, me está preguntando que si ese variador es salida trifásica. Sí, este variador es entrada monofásica, salida trifásica, es 220 trifásico. Okay. Ahora, tal vez para comprobarlo, lo que vamos a hacer es, yo voy a mostrarle la tensión de salida del software para que vean que es 230 trifásico. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que en nuestro proyecto que cambió, en las variables del controlador ya tenemos un ventilador. ¿El ventilador qué es? ¿Qué equipo es? Es un Power 525, como se muestra acá. Tenemos variables de entrada y salida. Acá hay un detalle importante a tomar en cuenta, es que este es el software del controlador y todo lo tenemos que empezar desde el punto de vista o el punto de referencia del controlador. Entonces, por ejemplo, las variables de entrada es información del variador al controlador, ¿verdad? Tal vez, como estamos haciendo un webinar del variador, a veces tendemos a pensar que tenemos que tomar como punto de referencia el variador. No obstante, ese es el software del controlador. Entonces, por ejemplo, a nivel de entrada, ¿qué es lo que vamos a tener? Variables de lectura. Información que me da el controlador, el variador, al controlador. Entonces, tenemos una palabra que se llama drive status, que es esta acá, que incluye varios bits, y tenemos otra palabra que se llama frecuencia salida. Entonces, esta palabra drive status como tal son 16 bits que me informan sobre el estado del variador. Es más, en el manual de usuario se define la palabra de drive status. Hay una palabra que se llama lógica de comando, que es una palabra, por ser de comando, quiere decir que es una palabra de salida. Y por acá tenemos la palabra lógica de status. Si acá vemos en el manual de usuario, la palabra lógica de status es una palabra de 16 bits en un 525 y lo que me va a definir es el estado del variador. Si está listo para arrancar, y aquí mismo me describe qué significa. Si está en 1, quiere decir que está listo para arrancar. Si está en 0, quiere decir que no está listo para arrancar. O sea, si el variador está en falla, ese bit va a estar en 0. Y así sucesivamente. Es más, aquí hay otro bit que me indica que está en falla. Digamos, porque puede ser, ¿cuál sería la diferencia entre este bit de falla y este bit que está listo para arrancar o no? Por ejemplo, si la señal de paro es activa, la señal de paro no implica que el variador esté en fallo, ¿verdad? A menos que sea paro de seguridad, pero asumiendo que es el paro normal de la aplicación, el variador no va a entrar en falla, pero sí no va a estar listo para arrancar. Hasta que se deshabilite el paro va a estar listo para arrancar, ¿verdad? El siguiente bit, por ejemplo, es que está activo. Esto quiere decir que ya activo, quiere decir que está girando. Ve aquí, indica running, etc. Entonces, son 16 bits que, por así decirlo, digamos, si no lo estuviéramos trabajando en red, son 16 salidas digitales del variador, ¿verdad? Este variador, por ejemplo, el Power 525, tiene solo 4 salidas digitales. Entonces, por medio de red, por solo un cable de red, tengo mucho más información que si trabajara el variador por medio de entradas y salidas. Y la instalación, ¿verdad? Es mucho más sencilla. Solo un cable de red que, imagínense la cantidad de cables que tendría saliendo del variador. Okay. Entonces, esa es la palabra drive status. Entonces, es lo que me genera, él me genera de manera automática. Es parte de las ventajas de trabajar todo en la solución con Rockwell. Es que tenemos las variables. Él me definió acá el ventilador M3, que era el nombre que yo le puse a la aplicación, y viene una descripción de qué es cada una de las variables y qué tipo de variable es, ¿verdad? Aquí me dice que es un booleano, quiere decir que solo puede tomar el valor de 0 o 1, es un valor digital. Por su parte, la otra palabra que tenemos en lo que son entradas es la frecuencia de salida. Tenemos una frecuencia de salida que este es un entero, es una variable entera. ¿Okay? Después, a nivel de comandos, tenemos una palabra que se llama lógica comando, que de igual manera es una palabra de 16 bits. Entonces, de igual manera acá en el manual de usuario viene la palabra lógica comandos, es esta acá, la palabra lógica comandos. Entonces, por ejemplo, el bit número 0 es el stop. Entonces, si yo activo este bit, lo pongo en 1, el variador no va a arrancar debido a que tiene el stop activado, o si está girando se va a detener. El bit número 1 es el start, entonces desde ahí vamos a arrancar el variador. Si quiero borrar una falla, tomo el bit número 3 y lo activo. Entonces, acá, entonces ya con eso tenemos mapeado el variador en
y todas las variables del variador están creadas en el controlador. Ahora sí, vamos a poner atención a un detalle. Por ejemplo, en los sistemas de automatización, un dato que es muy importante monitorear en un motor es la corriente del motor, porque ese me da es un índice de qué tan sobrecargado está el motor, ¿verdad? Y podemos evitar un paro si monitoreamos la corriente. Entonces, por ejemplo, la corriente es una variable de lectura o es una variable de retroalimentación del variador al controlador. Entonces, tenemos que buscarlo en la parte de inputs. Entonces, si vamos acá, todos estos primeros no puede ser la corriente porque es un booleano, o sea, es 1 o 0. Y el único entero que tenemos es la frecuencia de salida. Entonces, no se está compartiendo esa información, que es algo muy útil, ¿verdad? Por ejemplo, el otro dato que me consultó ahora Noelí era la tensión de salida, ¿verdad? Tampoco está, si vemos, la tensión de salida sería en la parte de información de entrada, tampoco está acá. Entonces, para eso existen unos espacios en la memoria del controlador y el variador que se llaman data links. Entonces, vamos a ir nuevamente a la pestaña del variador, vamos a abrir acá, que esas fueron las variables que cuando yo hice match drive se cargaron de manera automática, pues yo en el variador, en equipo físico, yo tengo creados unos data links, pero ahorita vamos a ver cómo yo los adiciono y cómo él me los agrega en las variables del controlador. Entonces, si aquí vamos al cambio del módulo, desde acá vamos a tener, digamos, en el caso de Power 525, tengo 4 data links de entrada y 4 data links de salida. O sea, puedo escoger 4 variables adicionales a compartir por la red. Por ejemplo, 753 tienen 16 de entrada y 16 de salida. Perdón, 32 de entrada y 32 de salida. Entonces, por ejemplo, Power 753 podemos compartir aún mayor cantidad de información por la red. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá yo quiero monitorear la corriente de salida. Ese va a ser mi primera variable que quiero compartir con el controlador. También, parte que comentamos, queríamos ver la tensión de salida para verificar que es un variador 230. Algo importante, un fenómeno importante en el variador para que ahora lo vemos es que la tensión de salida de un variador de frecuencia varía igual a como va variando la frecuencia. Es relativamente proporcional. Entonces, dependiendo de la frecuencia que le solicitemos ir al variador, va él también modificar su tensión de salida. Entonces, ahora vamos a observar ese fenómeno. La frecuencia de salida, no la escogemos porque ya la tenemos acá. Ya vimos que eso está predefinido. Vamos a poner la última falla, por ejemplo. Y, digamos, otro dato que tal vez podría ser importante monitorear, la temperatura del variador. El Power 525 tiene una variable que es el parámetro 27. Ese es el número de parámetros que uno puede observar del display. O sea, en sí, los parámetros que yo tengo de display del variador los puedo compartir por red para que estén disponibles. Ya una vez que están en la memoria controlador, después los puedo publicar en HMI y para que el operario pueda ver en su sistema de automatización el comportamiento de estas variables. ¿Okay? Seguidamente, a nivel de salida, vamos a, por ejemplo, poner los tiempos de aceleración. Son variables que podemos como andar por medio de red y tal vez unas velocidades fijas, la velocidad fija 0 y la velocidad fija 1. Entonces, esto uno lo ajusta o lo escoge acorde al proyecto de automatización. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a dar que, ok, esto me está diciendo que va a generar cambios en la parte de entradas y salidas del proyecto. Le vamos a dar que sí. Le damos acá nuevamente ok. Entonces, esos son los data links, es el nombre que le da en el manual de usuario si buscamos como data links. Es información adicional que tiene el proyecto. Vamos a ver aquí el Logix me dio un error. Vamos a darle tiempo. A ver si se recupera. De momento voy a ver. Vamos a ver. Me dio un error el Logix. Okay. Vamos a reiniciar el proyecto rápidamente. Vamos a ver qué pregunta me indicaron. Ok, Mario Delgado, que si el variador puede ser redundante. El redundante se refiere a que tenga doble puerto, el puerto de Ethernet del variador. Si está la duda, sí, existen, digamos, el 525 existe un módulo dual por si usted quiere hacer una red de anillo a nivel de dispositivo, si esa es la consulta a nivel de redundancia. Bueno, también me la realizó José Luis Martínez Murillo. Sí, existe un módulo de dual y puedo conectarlo a un PLC en redundancia. Si se refiere a una red de anillo, sí, se puede hacer existe un módulo
Es el 25 con E2P. Ah, ok. En redundancia se refiere tal vez al nivel de la fuente o el controlador, tener una redundancia. Eh, el variador como tal, digamos, la redundancia solo existe en potencias grandes. Existe un variador Power 755T, que ese sí puede, vienen dos variadores en paralelo, digamos, entonces uno puede trabajar con un sistema de redundancia. En baja potencia no, digamos, no existe la redundancia, digamos, como tal. Ok. Ese es el módulo de la parte en anillos, pero ya vi que la pregunta no era sobre el anillo, ese es el manual de usuario del módulo. Okay. Mientras ya se recuperó acá el Studio 5000, voy a hacer rápidamente el proyecto, lo que realizamos, y así este, repasamos. Está un poco lento la webinar 2 y vamos a empezar nuevamente el proyecto. De igual manera, ahí les estoy observando si hay más preguntas. Okay. Sí, creo que ya creo que era dos personas me están preguntando por la parte de redundancia, Mario Delgado y José Luis Martínez. Entonces, ya José Luis Martínez me dijo que está claro. Pero sí, a nivel de variador, digamos, por ejemplo, en esa potencia no existe la opción de redundancia como tal. Sí, vamos a dar chance de que cargue el estudio 5000 a ver si ahora sí nos funciona en el proyecto. Después de los pasos que realizamos hasta el momento, lo que vamos a realizar es ir en línea, verificar los datos de placa del motor, simplemente verificar que en el variador, él tiene dos parámetros que son importantes a la hora de trabajar en red. Uno es la referencia de velocidad, que es el P45, desde el display de variador o parámetro 45. Entonces, tenemos que revisar perdón, la referencia de velocidad es el P47. En este parámetro lo que vamos a verificar es que esté por Ethernet, entonces así lo podemos controlar desde la red, desde el controlador. Y el otro es el P46, que es la fuente de arranque. En este vamos a también de igual manera verificar que esté por Ethernet para poder controlar. Ok, entonces vamos a agregar en Ethernet nuevamente un PowerFlex 55 el puerto de Ethernet embebido. Vamos a esperar, ya nos abrió el lado un papel, le vamos a poner ventilador y la dirección IP es la 10. Vamos a ver por cómo escribir nuestra pregunta. Es de entrada monofásica medio HP, vamos a poner que sea StatMatch y vamos a escoger nuevamente las variables que habíamos conversado. Era frecuencia, la corriente de salida, la tensión de salida, que era otro punto que queríamos monitorear. Es más, bueno, el mismo software me da una advertencia ahí si vieron que casi que escojo la misma variable. La última falla y si mal no recuerdo, el que habíamos seleccionado es la temperatura del variador. Eso es de acuerdo a lo que uno requiere en el proyecto de automatización. Vamos a poner los tiempos de aceleración, desaceleración y vamos a escoger un par de velocidades fijas acá, 410 y 411. Entonces aquí le vamos a dar OK, vamos a querer sí, esperar. Aquí me está diciendo que está creando el equipo, lo está creando. Le vamos a dar OK y le vamos a cerrar. Entonces aquí ya estamos exactamente en el mismo punto. Bueno, lo único fue que el anterior le había puesto ventilador M3, si mal no recuerdo. Este nada más le puse ventilador. Aquí. Entonces, adicional a las palabras, no sé si recuerdan anteriormente, a nivel de entradas tenemos la palabra dry status, que incluye todos estos bits hasta acá, ¿verdad? Todos estos son los bits del dry status y la frecuencia de salida, ¿verdad? Pero adicionalmente ya tenemos la corriente de salida, que es un entero, la tensión de salida, la última falla y la temperatura del variador. Entonces, ya me agregó esa información de igual manera, de manera automática, me genera la descripción y el tipo variable del equipo. A nivel de salida, tengo
los tiempos de aceleración que yo escogí y las velocidades fijas. Entonces, seguidamente ya vamos a irnos en línea, vamos a descargar la programación y para poder realizar la puesta en marcha del variador. En sí, nada más vamos a verificar los datos de placa del motor, vamos a verificar la fuente de arranque y la referencia de velocidad que sea por medio de Ethernet. Entonces vamos a buscar el controlador. En este caso es la dirección IP25 y la vamos a descargar. Descargar. Y ahí mientras carga vamos a ver que tenemos otra pregunta. Sí, ok. La otra pregunta que me dice Mario es que si hay un problema que el PLC esté en redundancia con el variador. Eso sí tendría que confirmarlo con fábrica. Eso sí, en los próximos días, después del seminario, tenemos que enviar información del seminario, relacionada al seminario, y le envío esa consulta, la respuesta a esa consulta. Sí, no estoy seguro, en eso sí no le puedo confirmar. No debería haber problema, pero voy a confirmar. ¿Okay? Entonces, ya estamos en modo programa. Eso es un detalle muy importante. Digamos, cuando hacemos la puesta en marcha del variador, en una puesta en marcha del variador, dependiendo de la aplicación, hay un parámetro que se llama el modo de control en los variadores de frecuencia. Entonces, existen volts por hertz, que normalmente se trabajan bombas y ventiladores. En un ventilador de mucha inercia puede ser que sea necesario trabajar a un modo de control que se llama sensor vector, que es un modo que tiene mejor par. Y hay otros variadores que tienen flood vector. En el caso de 525 no es este flood vector, que es el modo de control que me da mejor rendimiento para bajas velocidades. Entonces, es un parámetro que está relacionado a la puesta en marcha general del power de los variadores en general. Entonces, cuando están en los modos vectoriales, tenemos que poder realizar una prueba de autoajuste o autotuning en el motor. Entonces, para poder realizar esas pruebas, digamos, desde la interfaz del Studio 5000, algo muy importante es que estemos en modo programa. Por ejemplo, voy a pasarlo a modo running, digamos, nada más para mostrarles que va a dar error. Si yo estoy en modo running y entro a la interfaz del variador, además aquí actualmente me está dando un error la interfaz del variador. Ahorita vamos a ver cuál es la causa del error. Vamos a ver. Si voy a la pestaña del drive, en sí, el error que me está dando acá por el cual no se puede conectar el equipo es que el proyecto, yo escogí la tensión de salida y la última falla. En el equipo conectado tenía la última falla y la penúltima falla. En sí lo que vamos a escoger es que darle a descargar y que le haga caso al proyecto. Vamos a darle a descargar. Ok, entonces aquí ya estamos en línea. Esta es la misma interfaz para los que han trabajado con el Workbench, con Connected Component Workbench. Para el 525 es exactamente la misma interfaz. Entonces, la única diferencia es que tiene este botón adicional que se llama ADC, que ahorita vamos a ver qué es la configuración automática del equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde el Studio 5000 se almacene la programación del variador y cuando se instala un nuevo variador, el controlador descarga de manera automática la programación. Okay. Pero más adelante lo vamos a realizar. Entonces, en la puesta en marcha, por ejemplo, lo que les comentaba ahora, ahí estamos en modo running. Si voy al asistente de puesta en marcha, y acá desde el asistente de puesta en marcha, por ejemplo, si trato de ir, por ejemplo, a las pruebas de autotuning, solo voy a ir a los pasos más importantes, digamos, datos de placa del motor, ajustar la par del motor, que es de 0.22 amperios, son 4 polos, las RPM de este motor era 1600, y es de 0.025 watts. Okay. O bueno, 0.025 kilowatts, es de 25 watts. Entonces, por ejemplo, voy a tratar de ingresar a la prueba de autotuning y me da un error. Me dice que no es posible controlar el variador. Entonces, en sí la razón es porque estamos en modo running. Ya ahorita voy a pasar a modo programa y les voy a mostrar que sí podemos ingresar a esa interfaz. Entonces, como referencia de velocidad, esta letra, acá hay una advertencia nada más porque la referencia número 3 también tiene la misma opción. Digamos, el variador tiene hasta 3
puede llegar a tener 3 referencias, una de las 3 es válida al mismo tiempo, solo una es válida, digamos. Entonces lo que podemos es para como hacer un local remoto. Entonces la referencia número 1 es el Ethernet, la número 2 es la entrada de 0 a 10 volts del variador. Entonces ahí conectaría un potenciómetro, digamos, y localmente lo podría comandar desde un potenciómetro. Para hacer el local remoto, ya como tal, desde la referencia número 1 a la 2, en la parte de entradas y salidas, yo escojo acá, por ejemplo, es más, por ejemplo, esta entrada número 7, cuando ella se activa, lo que va a hacer es que cuando ella se activa, vaya a la referencia speed 2 y el start 2. Aquí defino la fuente de arranque, ahorita está en Ethernet. Por ejemplo, la opción número 2 de fuente de arranque es desde el bloque de entradas digitales. Es decir, entonces cuando esta entrada, si la 7 la activamos, él va a ignorar a la red de Ethernet y va a ser comandado, va a poder arrancar desde un botón de start stop o un selector que esté en el bloque de entradas y salidas, y y la referencia de velocidad va a ser un potenciómetro conectado a él, no va a ser el Ethernet, ¿verdad? Entonces es un punto importante a verificar en la puesta en marcha a nivel cuando estamos trabajando el variador a nivel de red, que la fuente de arranque está en Ethernet y la referencia de velocidad número 1 está en Ethernet. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a dar finalizar. Y voy a pasar a modo programa, por ejemplo. Entonces, si fuera caso, digamos que vamos a realizar, ahorita el variador dio falla porque pierde la comunicación. Si vamos a la parte de fallas, aquí vemos que la falla número 73, que es que se perdió la comunicación con la red. Fue en ese momento que pasamos de modo running a modo programa. Y, por ejemplo, si yo voy aquí al estudiante de puesta en marcha, y, por ejemplo, vamos a ver si y si voy al autotuning, por ejemplo, ya no me da error. Digamos, ahí podría hasta realizar la prueba. Ya puedo ingresar a realizar autotuning. Ok, vamos a darle finalizar. Ok, vamos a ver que tengo otra pregunta. Me está preguntando que si el variador tiene capacidad de almacenar todos los errores o fallas que se han generado en una determinada fecha, o todo lo hace el controlador. No, el variador sí tiene, en el caso 525 almacena las últimas 10 fallas, si no estoy mal, ya vamos a confirmar. Y el 753 sí almacena las últimas 32, 753, 755 almacenan las últimas 32. Entonces, por ejemplo, aquí a nivel no sé por qué hoy está un poco pegada la compra. En esta ventana de parámetros, por ejemplo, yo puedo hacer un filtro relacionado con la parte de fallas o diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí está la falla 4, 5, 6, 7, 8. Es que la falla 1 y 3 están en el grupo de básico display. 7 es el parámetro 7, 8 y 9 del variador. Entonces, este grupo de diagnóstico, por ejemplo, me almacena el código de la falla, en la hora en la cual ocurrió. Hay un parámetro que es cuántas horas lleva operando el equipo. Entonces, esto es el valor con respecto a ese parámetro de la cantidad de horas que lleva operando el equipo. Igual los minutos, ¿verdad? A qué frecuencia está el equipo cuando se presentó la falla, a qué corriente, digamos, la falla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuál es la tensión del boot DC? ¿Cuál era el estado del equipo cuando se presentó esa falla? Digamos, por ejemplo, en este caso está indicando que la última no estaba en modo running, pero se le está solicitando que fuera en avance, digamos. Aún no estaba activo el equipo, pero está solicitando que fuera en modo avance. Y así sucesivamente, digamos, por ejemplo, esta falla puedo ver que esto fue que se le activó la parte safety cuando se dio la falla, etc. Entonces, él da el número de falla y da ciertos diagnósticos sobre la condición del variador cuando se presentó la falla. Casualmente hay un video en los que hemos desarrollado en YouTube de 525 donde se explica todos esos parámetros, y entonces cómo puedo yo dar un mejor diagnóstico cuando se presenta una falla. ¿Ok? Entonces, ya estamos, ya verificamos datos de placa del motor. Vamos a ir, por ejemplo, acá a los data links, el variador. Vamos a ver, por ejemplo, a las variables de entrada y salida del variador, y vamos a ver, por ejemplo, acá, físicamente el equipo está en falla aún. Si lo vemos acá, el bit está en falla aún activo. Vamos a pasar a modo running. Ok, ya ejecutándose la lógica en el controlador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es borrar la falla. Entonces, por ejemplo, acá vamos a buscar el bit de borrar fallas y lo vamos a activar. Entonces, ya ahí borramos la falla. No sé si ustedes lograron escuchar, pero ahí sonó el relé. No sé si por el webinar se logró escuchar, pero si vamos acá, por ejemplo, ya tiene el bit de que está listo para arrancar activo.
no está activo aún, y el bit de falla ya no está activo. Entonces, el equipo ya no está en falla. Entonces, lo siguiente que vamos a realizar acá es la referencia de velocidad. La frecuencia comandada vamos a solicitarle que vaya, por ejemplo, a 15.5 Hz. Como vemos acá, la frecuencia comandada es un entero, es decir, yo no puedo colocar decimales. En sí lo que hace el variador es que él trabaja con múltiplos, con un escalamiento de 1 a 100, es decir, 15.5 Hz serían 1550, digamos. Los dos últimos dígitos serían los decimales. Entonces, esta es la frecuencia que le estamos solicitando al equipo y vamos a darle el botón de Start, vamos a arrancar el equipo. Entonces, ya el equipo está activo, está girando. Si quiero ver que está activo, está girando, tenemos que ir a la parte de entradas, ¿verdad? Nuevamente, desde el punto de vista del controlador, entonces todo lo que son variables de información de entrada se muestra en la parte de input. Entonces aquí me muestra, por ejemplo, la frecuencia, que es 15.5, la corriente, que es 18, es 0.18, igual hay que multiplicarlo por 100, digamos. Esto viene en el manual de usuario, cuáles son los que están el escalamiento de los equipos, ¿verdad? La última falla fue la 73, que es la de pérdida de red, ¿verdad? Y la temperatura actual es de 32. La tensión de salida, vamos a ver, aquí desde el display es el parámetro número 3, perdón, el número 4, que ahorita está en 68 volts, 68.7 volts. Entonces, por ejemplo, ahorita lo voy a subir al variador que vaya a 60 Hz, vamos a ver que esa tensión de salida va a llegar a 230. Entonces, por ejemplo, le va a llegar a 60 Hz, que serían entonces 6000. Entonces, ya le solicitamos al motor ir a 60 Hz. Y vemos que ya de 60 Hz, él sí está en 230. Digamos, en el caso de la tensión de salida, él tiene un escalamiento de por 10, digamos. Pero acá tengo una pregunta, vamos a ver qué pregunta. De un momento, porque está un poco grande la pregunta. Estamos utilizando no solamente... ok. La pregunta es que si puedo hacer una descarga digamos, si yo estoy haciendo una actualización, según lo entiendo a José Luis Martínez, si yo ocupo hacer una descarga de la programación al variador, ¿cómo hago para evitar perder comunicación con los otros equipos si yo tengo mayor cantidad de equipos conectados con el controlador? En sí, para hacer una descarga, sí ocupo detener el proceso. Digamos, no puedo hacer una descarga. Ahora sí, lo que vamos a ver hoy, que ese es uno de los pasos que vamos a realizar a continuación, es habilitar la descarga automática de la configuración. Entonces, el controlador va a tener la capacidad de descargar la programación al variador de manera automática sin necesidad de él irse a falla. ¿Ves? Entonces, si habilitamos esa función, sí podríamos tener la capacidad de que el controlador descargue la programación al variador sin necesidad de que haya una pérdida de comunicación con los demás equipos. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo se puede realizar. Es solo habilitando la función de ADC o configuración automática del equipo. Entonces, ahorita vamos a detener el equipo. Entonces vamos a activar aquí el bit de stop y ya lo tenemos. Ya se detuvo el equipo. Ya lo detuvimos. Ok, la idea no es que alguien esté sentado en la computadora, digamos, en el estudio 5000 comandando el equipo, sino que hay una lógica de control. Entonces vamos a hacer una lógica de control muy básica en la rutina del controlador, nada más para mostrar una vez que están definidos esos stacks, los podemos utilizar acá en la lógica de control. Entonces vamos a poner una variable de entrada, una de salida y vamos a copiar ese reloj acá. Entonces, acá, digamos, por ejemplo, en la parte de entradas y salidas del controlador, en local, vamos a utilizar, por ejemplo, el bit número 0, que es un botón que yo tengo acá en el demo, digamos, ahí lo estoy presionando, como se puede observar, se coloca el color verde, es una entrada digital del controlador. Y aquí vamos a escoger seguidamente otra entrada digital de controlador, que esta va a ser la entrada digital número 1. Lo estoy presionando acá y ahí está activo. Entonces son dos entradas del PLC que la vamos a utilizar para arrancar el variador y detenerse. Entonces esta, por ejemplo, de acá, yo como ya generé los tags o las variables del controlador, sé que ese vendedor ocupo arrancarlo. Como es un comando de salida, por ser entonces buscamos en la parte de salida por ser un comando, una palabra lógica de comandos. Entonces el bit número 0 va a ser el stop del variador y el bit número 1 va a ser
la entrada digital número 1 va a ser el start del variador. Entonces, aquí está el start. Vamos a ver si logramos, ya vamos a ver que nos cargue la lógica. Ahí está activa la lógica. Vamos a ver cómo hago para acomodarles acá. El down profile. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a poner acá el variador para que se logre. Aquí, más bien, está más abajo acá. El variador no me logra mostrar aún. Aquí están los hertz del variador. Okay. La última velocidad que le dejamos acá en los tags fue de la frecuencia comandada 60 Hz. Vamos a ponerla en 33.57, digamos, por ejemplo, más para que sea un número así. Fácil de recordar. Okay. Entonces, acá voy a presionar el botón de Start. Voy a mantenerlo presionado cierto tiempo para que se logre observar aquí en el software. En realidad, con solo un pulso, él va a ser capaz de arrancar. Entonces, acá presionó el botón de Start. ¿Verdad? Y el variador está girando y está girando lo que diga el tag, la parte de velocidad. La idea es que se desarrolle una lógica de control acá tal que define cuál es la velocidad del variador, no que alguien esté ingresando al tag o a la variable de velocidad. De igual manera, si presiono el botón de stop, se detiene el equipo. Entonces, aquí estamos comandando el variador desde las entradas y salidas del controlador, que de igual manera el módulo de entradas y salidas del controlador podría ser un módulo de entradas y salidas remoto. Entonces, podría estar en red y de manera remota yo podría llegar al switch por medio de un módulo de entradas y salidas. Entonces, esa es una rutina básica, digamos. No nos vamos a enfocar en desarrollar una lógica de control muy amplia, pero en sí, lo que podemos observar hasta el momento es que todos los tags se me generan de manera automática una descripción entendible de cuál es la variable que estamos trabajando. Por ejemplo, si yo trabajo con un variador de competencia, con un controlador Logix, acá lo que va a salir es un código y yo tengo que definir manualmente cuál es el tipo de variable y manualmente escribir cuál es la descripción de la variable. Entonces, me ahorro bastante tiempo en lo que es en la puesta en marcha del equipo. Entonces, ya está el equipo funcional en nuestro proyecto. Lo siguiente que vamos a realizar es habilitar la función de descarga automática del equipo o ADC. Primero vamos a ver que tengo una consulta. Okay. Vamos a ver. La última pregunta es acá. Si yo asigno a un variador una frecuencia de 45 Hz, ¿él te puede entregar esa solicitud o existe algún porcentaje permisible? Vamos a ver si le entiendo la pregunta a José Luis. Digamos, hay ciertas variables que van a limitar o que van a afectar la frecuencia de salida. Digamos, si yo le pido a él que vaya a 45 Hz, en los variables de frecuencia existe una función que se llama límite corriente. Entonces, por ejemplo, si el límite corriente a 45 Hz, digamos, si por ejemplo la aplicación está mal dimensionada y a 45 Hz llega la corriente nominal o ya está sobrepasando la corriente nominal, el variador va a reducir la frecuencia. Entonces, eso podría ser una razón por la cual no vaya a 45 Hz, ¿verdad? También el no haberle hecho el autotuning puede ser que él genere oscilaciones o no regule la velocidad de buena manera, ¿verdad? Después de ahí, para tener el menor error posible, sería trabajarlo con encoder. Digamos, con encoder uno tiene el menor rango de error. Voy a mostrarles aquí rápidamente más para esta presentación de acá. En los variadores de frecuencia, como les nombré anteriormente, existen los modos de control. Es un tema de lo que es introducción o puesta en marcha básica del variador, pero lo voy a mostrar rápidamente. Lo pueden observar, tal vez para aclarar esa pregunta. Digamos, de manera general, los variadores tienen tres tipos de sistemas, modos de control, uno que se llama volts per hertz o tecnología, sensorless vector y flux vector. Okay. Entonces, estos tipos de tecnologías, acorde al tipo de tecnología, yo tengo mejor precisión. Entonces, un flux vector con encoder es el equipo más preciso. Y tanto así que puede sustituir un variador y un conjunto de variador y motor en DC. Entonces, la precisión va a depender de eso. Digamos que el modo de control que yo estoy utilizando, si yo trabajo en flux vector y no hice la prueba de autotuning, puede ser que me implique en oscilaciones y no una buena regulación de velocidad. Entonces,
haber aclarado con eso la pregunta. Después, me consulta qué es la diferencia de integrarlo con el modo genérico. Él no me va a generar, nunca lo he hecho, si no estoy seguro, él no me genera de manera automática los stacks, digamos. Y no estoy seguro si le sale no le va a salir la opción de la pestaña del Dry Tab, donde tengo la interfaz del Workbench. Si eso no les va a salir. Ok, entonces vamos a continuar. El ADC, ese que se muestra acá, es una función que tienen el ADC es el acrónimo de Automatic Device Configuration o configuración automática del dispositivo. Entonces, tiene varios requisitos. En sí lo que nos va a permitir es que el RSW 5000 o el Studio 5000 se pueda habilitar. Es una función que solo está disponible a partir de la versión 20. Es uno de los primeros requisitos. Los otros requisitos a nivel de variador están disponibles en los PowerPlay 525. Existe un modelo que se llama 523, que es una versión más sencilla del 525. Este modelo, cuando tiene el módulo de Ethernet dual de él, se le puede habilitar esta función. En el caso de los PowerPlay 750, el 753, con la tarjeta de puerto dual, no con la 20 con E, digamos, en 753 se le puede agregar un módulo que era la 20 con E, que era con los cuales trabajaban los PowerPlay 70 y 700, digamos, ese módulo se puede con un adaptador funcionar en el 753, pero no se le puede habilitar esa función de descarga automática de la programación. Y el otro es el PowerPlay 755. Todos estos variadores pueden llegar a hacer esta función. Entonces, en sí, a nivel del controlador, bueno, el otro requisito es que sea una red Ethernet, solo está disponible esa función, el ADC está disponible en Ethernet, ¿verdad? Entonces, vamos a habilitar la función de descarga de la programación. Antes nada más, vamos a ver, que tengo otra pregunta por acá. Veo que el AOP no está disponible para la versión 31. No estoy seguro, en realidad sí no he revisado si el AOP no trabajaba en la versión 31 aún. Sí, la máxima versión que he trabajado hasta la 30. Sí, el AOP 525 no estoy seguro si aún está disponible para la versión 31. Habría que revisar una página de Rockwell en la parte de donde viene la parte de compatibilidad, vienen los checks acorde a la versión, confirmar ese punto, ¿verdad? Pero sí, hasta ahorita me estaría enterando, Mario. Sí, en realidad más bien me está informando. Sí, no sabía que no está disponible el AOP para la versión 31. Okay. Entonces, en la versión 30, entonces el que estamos trabajando acá, entonces de la versión 21 a la 30, al parecer sí, el AOP Profile no está disponible en la 31. Voy a confirmar cualquier cosa y igual manera lo confirmo después del webinar en el correo de información adicional del webinar. Entonces, vamos a habilitar el ADC. El ADC es muy sencillo habilitarlo. Vamos al AOP Profile del equipo, a la pestaña de Drive, y simplemente le damos un check acá. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? La primera vez que lo habilitamos, él va a hacer un ciclo de la descarga de la programación. Entonces, el variador se va a ir a falla, va a dar la falla 48 que se envía a valores de fábrica. Después el display va a dar un mensaje que dice boot, que es una secuencia de arranque de él, que se está apagando y se está encendiendo. Y seguidamente se va a comenzar a descargar la programación. Entonces, la primera vez que lo hacemos o lo habilitamos, él va a hacer un ciclo de la descarga de la configuración. A nivel del AOP Profile, vamos a ver, actualmente está en modo running, como se muestra acá, o sea que está funcionando. Él va a entrar en un modo que dice configurando y vamos, parte de lo que queríamos monitorear es el tiempo que él dura. Vamos a ver que el tiempo, cuando él ajusta la versión de la programación es relativamente corto, digamos. Entonces, por acá tengo un cronómetro, entonces quiero medir el tiempo. ¿Okay? Entonces, voy a mostrarles acá el equipo para que puedan ver el mensaje en el display del variador. Okay. Entonces, ahí está el equipo, actualmente está funcional. Vamos a ver por acá tal vez. Ahí se logran observar el display del variador. Okay. Este LED se va a poner de color rojo y va a dar la falla 48. Okay. Entonces, voy a habilitar el ADC. Desde el AOP Profile, van a poder observar el estado del equipo. Vamos a ver, actualmente está running y esto va a comenzar en modo configurar. Entonces, vamos a darle a aplicar. Le voy a dar que sí. Entonces, ya el variador de la falla, la F48. Después de eso está dando el mensaje de boot o booteo. Está haciendo un reinicio del variador. Y acá está comenzando a
a realizar la configuración. Si vemos en la computadora, está en modo configurando. Entonces el equipo se está configurando. Él hace una secuencia de descarga de la programación apenas habilitamos el ADC. Entonces, repasando los requisitos, ocupamos una red de Ethernet. Es el primer requisito, debe ser una red de Ethernet, debe ser un 525 o un 523 con la tarjeta de puerto dual, un PowerFlex 755 o un PowerFlex 753. Les voy a enviar una nota técnica de Rockwell donde se explica todo el proceso del ADC para que lo puedan observar. Otro requisito es que el equipo ya tenga la IP del proyecto. Digamos, como tenemos un switch administrable, y bueno, en este caso aún no ha perdido la IP del equipo, entonces él se puede comunicar con, el controlador se puede conectar con el variador, ¿verdad? Entonces ocupamos que él tenga la IP 10 en este caso. Si no tenemos un switch administrable, tenemos un switch no administrable, manualmente tenemos que ir a los parámetros del variador y asignarle la IP, ¿verdad? Acá, bueno, ya está nuevamente en modo running, está funcionando el equipo. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, aquí se me hizo la rutina. Aquí está. Vamos a ver acá. Entonces, acá nuevamente se arranca de entrada del controlador. Él va, nuevamente se está manteniendo en la misma frecuencia, que es 33.57, que fue la última que dejamos. Igualmente se está deteniendo. Entonces, estamos con la misma programación que teníamos inicialmente. El proceso duró alrededor de 1 minuto. Digamos, él descarga la programación del equipo. Entonces, ya con esto vamos a tener la capacidad que el variador se autoconfigure. ¿Okay? Entre los requisitos es que les está comentando, ocupamos que tenga la misma IP para que se pueda comunicar el controlador con el variador y crear la configuración. Y lo otro es que sea la misma potencia. Sí tiene que ser el mismo número de catálogo. Digamos, si por ejemplo yo instalo un variador de un HP, no va a funcionar debido a que nosotros en el Atom Profile definimos que era un variador de medio HP. Entonces sí tiene que ser el mismo número de catálogo para que funcione la función de descarga automática de la configuración. Si no, yo lo que tendría que entrar es al Atom Profile, cambiar la definición de módulo y escoger otra potencia. Y ahí sí vamos a requerir descargar el equipo. Digamos, tendríamos que cambiar aquí la potencia del equipo y descargar el proyecto en el Studio 5000, que eso sí nos va a generar un paro en la aplicación, ¿verdad? El ADC como tal, como observamos, el controlador sigue en modo running y él tiene la capacidad de descargar la programación en el variador. ¿Okay? Entonces, voy a hacer otra prueba. Digamos, una vez que un variador, tenemos una avería, una aplicación con variador de frecuencia, se pueden presentar dos escenarios. Uno es que se desconfiguró el equipo o alguien desconfiguró el equipo, ¿verdad? Otro es que el equipo se dañó totalmente, ¿verdad? Entonces, en este punto vamos a hacer la primera prueba. Vamos a simular, yo voy a ingresar al display del variador y voy a modificarle ciertos parámetros. Lo vamos a confirmar acá en el software, que se modificaron esos parámetros. Y después de un apagado encendido, el controlador va a comparar la programación. Como ve que en el proyecto, la programación del proyecto, los parámetros del proyecto no coinciden con la que tiene la memoria controlador, él va a hacer la descarga de la programación y va a iniciar el proceso que ya vimos del ADC. Va a presentar la falla 48, lo envía a valores de fábrica, una secuencia de boteo y después descargar la programación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a realizar en el siguiente paso. Entonces, tenemos el variador acá. Vamos a ver, por ejemplo, el parámetro 46 y 47 que les comenté anteriormente son la fuente de arranque y la preferencia de velocidad. Entonces, por ejemplo, los voy a modificar desde el display. Desde el display voy a ir a esos parámetros y voy a comandarlos modificarlos para que sea la opción 1, que es desde el display del variador, y el 47 en la opción 1 también, que sea el drivebot. No sé si lo lograron observar acá, ya se actualizó, ya no está en Ethernet. Entonces, yo desde el display cambié la programación del variador. El equipo está funcional, aún sigue funcional. Digamos, a nivel del software no se da un error en ese momento. Pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner aquí la parte para ver las entradas del variador. Vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, acá voy a presionar nuevamente el botón de Start. Estoy presionando el botón de Start y el variador no arranca, sigue detenido, ¿verdad? Dado que estas son las entradas del controlador, ¿verdad? Entonces, ya la fuente de arranque no es Ethernet, entonces él no está arrancando desde Ethernet. No obstante, si por ejemplo yo tomo el variador acá del display del variador
Acá. Presiono el start desde acá. Arranco. Ahorita está 0 Hz porque tengo el potenciómetro en la posición mínima. Si comienzo a aumentar, estoy comandando desde el variador. Entonces, acá lo que simulamos es que un tercero llegó a desprogramar el equipo y estamos, ya el variador no está, el proyecto no está funcionando de la manera adecuada. Entonces, ocupamos recuperar esa programación. Ocupamos que el proyecto funcione nuevamente como está funcionando. Entonces, hay dos métodos. Uno es físicamente. Yo, por ejemplo, acá tengo un selector, que es este que se muestra acá, el cual puedo apagar y encender la potencia del variador. Después de ese ciclo de potencia, se va a dar la comparación de la programación y el PLC va a cargar de manera automática la configuración al equipo. Ahora sí, si yo estoy de manera remota, desde el Studio 5000, en el lado profile existe este botón de color verde que se llama Reset. Ese Reset es un apagado y encendido. O sea, no es necesario ir hasta el variador a bajar y a subir el break. Yo remotamente desde el Studio 5000 puedo darle una secuencia de apagado y encendido. Entonces, vamos a presionar esa secuencia de apagado y encendido y vamos a ver en el display del variador que lo que va a ocurrir es nuevamente el proceso del ADC. Digamos, va a dar falla 48 y va a dar el mensaje de boot. Entonces, ahí ya les solicité. Aquí en el software me está diciendo que si quiero realizar el reinicio del equipo, voy a darle que sí, acá, ok. Entonces ya comenzó. Entonces ya presentó la falla y está dando el boot, ¿verdad? Ahí nuevamente, dura cierto tiempo configurando. Si observamos el add-on profile, aquí me está diciendo que está en falla, ya está en modo configurando. Es decir, el controlador está descargando la programación, ¿verdad? Ahí está reiniciando el equipo y se está autoconfigurando. Vamos a ver que en sí, a lo mucho un minuto y medio es lo que dura descargando la configuración. En este caso estamos trabajando con un variador con la misma versión de firmware y no estamos cambiando la dirección IP, ¿verdad? Entonces, ahí aún continúa en el add-on profile indicando que está configurando el equipo. Voy a listar las ventanas porque seguidamente lo que vamos a hacer es arrancar desde las entradas del PLC y vamos a ver que de manera automática el variador recupera su programación. El add-on profile aquí se muestra que aún está configurando, ya está en modo running, ya él recuperó la programación. Entonces, si yo presiono el botón de start acá del controlador, él arranca nuevamente y a qué velocidad va a 37.57, que es la del proyecto. Entonces, simplemente si alguien desconfigura el equipo, un apagado encendido a nivel de potencia y él recupera la programación. Y el controlador es capaz de extraer la programación al variador en modo run. Entonces, imagínense la cantidad de tiempo que nos ahorramos, no tenemos que saber la programación del equipo. Por ejemplo, si tenemos personal de noche, que tal vez es un poco más difícil que se capacite por el horario, la primera solución va a ser simplemente apaga el equipo y lo vuelve a encender si perdió la configuración, ¿verdad? Entonces, podemos ahorrar mucho tiempo de paro y mucho tiempo de productivo, ¿verdad? A nivel de nuestra empresa. Entonces, este es una de las primeras funciones que tenemos, el ADC, que es la descarga automática de la configuración. ¿Okay? Sí, por ejemplo, ¿qué ocurre si yo cambio este variador? Si se me dañó totalmente el variador, instalo un variador con una versión de firmware diferente. En este caso, sí no va a funcionar la descarga de la programación, porque uno de los requisitos que tenemos acá es que era el set match, que tenía que ser la misma versión de firmware. ¿Okay? Voy a detener el variador para que no nos haga el ruido. Okay. Entonces, ¿cómo hago yo para habilitar que el controlador sea capaz de almacenar la versión de software y que sea capaz de ajustar la versión de software al controlador? Entonces, esta función a nivel de manual de usuario se llama Firmware Supervisor. Entonces, voy a buscar acá, Firmware Supervisor. Este es el manual de Ethernet y aquí viene el procedimiento para la parte de la actualización de firmware o que el controlador sea capaz de actualizar el firmware del variador. Entonces, aquí vienen los requisitos y cuál es el procedimiento que tenemos que realizar. Entonces, vamos a ver los requisitos. El primer requisito es que el add-on profile está en la opción de SAT Match, que eso ya lo están en General Tab o el tab principal o General Tab del add-on profile y tenemos que el Electronic Key es SAT Match. Entonces, ya ese primer requisito lo cumplimos. ¿Okay? El siguiente requisito, cuando yo actualizo el firmware de un equipo, un variador de frecuencia, debemos instalar en la computadora esa versión de firmware. Entonces, hay un software que se llama Control Flash, que es el software mediante el cual hacemos la actualización de firmware, si se hace de una manera manual, que es este que se muestra acá.
Entonces, lo que nos está solicitando es que la versión de firmware, el kit o la versión de firmware esté instalada en mi computadora. Entonces, es decir, el controlador no es que va a ser capaz de, por así decirlo, tomar la versión de software del variador y almacenarla en su memoria, sino que el controlador lo que hace es, de la computadora, toma el archivo, la versión de software, y lo almacena en su memoria. ¿Okay? Entonces, el requisito que nos está solicitando acá es ir al control flash, ver la parte de inventario y verificar que está la versión de firmware que queremos respaldar. Entonces, acá en 55 observamos que tenemos la versión número 5.1. También tenemos la versión 4. Si el proyecto fuera con la versión 4, por ejemplo, y llega un variador con la versión 5, el controlador también tiene la capacidad de bajar la versión de software. Es parte de lo que se puede realizar. ¿Okay? Entonces, yo ya tengo instalada la versión 5. Si por ejemplo, ustedes el día de mañana están implementando un proyecto y acá no les sale la versión de software que quieren implementar en su proyecto, tienen que descargarla de la página de Rockwell e instalarlo. ¿Okay? Entonces, aquí le vamos a salir de control flash. Entonces, ya cumplimos con ese segundo requisito, pues yo ya tengo en la computadora instalada la versión número 5, que es la que queremos respaldar. Lo siguiente es que el controlador, perdón, tenga una tarjeta SD. Entonces, el caso de este controlador, vamos a mostrarle acá. En el caso del controlador, acá él posee la tarjeta SD. Las versiones de firmware se almacenan en la tarjeta SD. Entonces, ahí es donde se van a almacenar. Entonces, ya cumplimos con ese tercer requisito. Y si vamos nuevamente al manual, al paso número 5, lo siguiente ya es el procedimiento de hacer el respaldo, que eso ya lo vamos a hacer en el Studio 5000. Entonces, lo primero que nos solicita es que tenemos que estar en modo programa para poder ingresar a la que me dice que tengo que pasar en Program Mode y que tengo que descargar el programa si no lo he hecho. Vamos a salir de acá. Voy a guardar el proyecto como no lo he guardado, ¿cierto? Eso sí es importante, hay que darle guardar el proyecto para que funcione el firmware supervisor. Entonces, vamos a pasar a modo programa. Ya el proyecto lo hemos descargado, entonces no va a ser necesario hacer la descarga. Lo siguiente que vamos a realizar es ir a las propiedades de controlador y vamos a ir a la parte de memoria no volátil. ¿Ok? Tenemos que verificar que este check no esté habilitado acá. Si tenemos este check acá, vamos a deshabilitar la función de actualización automática del software, del variador. Entonces, eso no tiene que estar habilitado. Lo siguiente, vamos a ir a la parte de load store. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a habilitar la capacidad de que hagan un respaldo de la versión de software. Entonces, aquí le vamos a dar almacenar. Le vamos a dar que sí. Seguidamente vamos a darle que sí. Y como se observa acá, él está haciendo ya el almacenamiento de la versión de software del 5.25. Este proceso va a implicar, ahorita nos va a dar el software una advertencia de que el controlador se reinicie. Entonces, si es un proceso que de igual manera lo tenemos que realizar fuera de línea, digamos. A ver si vamos a salir de acá. Aún está, si dura 7 minutos haciendo el respaldo de la versión de software. Ahorita vamos a observar acá a nivel de el Studio 5000 ahorita nos va a dar un mensaje que se va a perder comunicación con el controlador porque eso implica un reinicio en el controlador. Vamos a esperar que se termine de realizar. En el controlador vamos a ver que es el que está más abajo, que es el de OK, va a pasar al color rojo y va a ser una secuencia de arranque. Vamos a esperar que el mensaje... Okay. Ya ahí nos dio el mensaje en la computadora, ¿verdad? Que va a perder comunicación. Y si observamos el controlador, ya él tiene la luz, el LED rojo activo. Y ahorita comienza la secuencia de reinicio. Ahí tiene el OK de color rojo. Y ahorita comienza la secuencia de inicio. Va a ser vamos a ver que todas las entradas y salidas va a ser un ciclo de sentido de los LEDs. Está reiniciándose. Ve, ya hizo un parpadeo todas las luces. Entonces, vamos a esperar que el controlador se recupere. Ya con eso,
terminamos el respaldo de la versión de firmware. Mientras el controlador se recupera, vamos a realizar también un cambio del módulo de control, del variador. Yo tengo otro módulo de control del Power 55, esas son las ventajas del 525. El módulo de control y el módulo de potencia se pueden adquirir por aparte. Entonces, vamos a trabajar con un módulo de control diferente, que este tiene la versión 4 de software. Sin necesidad de tener que recablear toda la parte de potencia, vamos a utilizar el mismo módulo de control. Entonces, ahorita voy a apagar la potencia del variador. Voy a hacer varias cosas. Primero voy a apagar la potencia del variador. Después, a nivel de red, voy a desconectar el controlador para que cuando vuelva a conectar el variador, no me haga de manera automática la descarga de la programación. Entonces, vamos a deshabilitar esa opción. Desconectar esos cables acá para estar seguro. ¿Cuál cable es cuál? Ya, vamos a ver. Okay. Entonces, voy a dejar el variador. Tengo el controlador desconectado, solo voy a dejar el variador conectado a la red. Déjenme verificar algo. ¿En cuál puerto tenía el variador? Tenía la 10. Que la 10 era el puerto 3. Okay. Entonces, el variador va al puerto 3. Eso es importante, si no, no nos va a funcionar. Okay. Entonces, el variador se va a mantener en el puerto 3. Voy a cambiar el módulo de control del variador. Vamos a dejar este otro módulo de control por acá. Entonces, con esto estamos simulando que yo cambié el variador, saqué otra bodega nuevo. El módulo de potencia, por razones de tiempo, no lo vamos a cambiar. Solo vamos a cambiar el módulo de control. Que aquí es donde está toda la lógica del variador. Vamos a conectar el puerto red. Okay. Y voy a alimentar nuevamente el variador. Ahorita lo que es la configuración automática del variador no se va a dar de manera automática debido a que estamos aún de que tenemos el controlador desconectado. En el display, por ejemplo, si voy al parámetro 29, vemos que tiene la versión 4.001. Tal vez ahí en el display no se ve mucho, pero por ejemplo vamos a confirmar acá en el Address Links. Si vamos a Address Links, ya aquí me aparece un variador, nuevamente. Si le doy la configuración de módulo, veo que tiene la versión 4.001. ¿Okay? Entonces, tenemos un variador diferente. Vamos, por ejemplo, voy a conectarme, por ejemplo, con el Connected Component Workbench para que verifiquemos otros datos, por ejemplo, los datos de placa del motor. Además, vamos a ingresar los otros datos de placa del motor para garantizar que el variador está configurado totalmente diferente. El único parámetro que les indiqué que era muy importante es el C128, que esté en opción que no esté en opción de parámetros, porque si no, él no va a permitir que el switch le asigne la IP. Y además, no sé si notaron, el tiempo del variador en recibir la IP es bastante corto. Es cuestión de segundos, él ya tiene la IP. Entonces, eso es gracias al DHCP y al SmartPort que conversábamos anteriormente. Vamos a dar chance con este component Workbench que está un poco lento, y ahí nos abre. Entonces, ese es el software de configuración del variador como tal, de manera aislada, digamos. También sirve para controladores micro 800, que es otra familia de controladores, más sencilla de Daniel Bradley, que desde aquí se puede controlar, digamos, se puede desarrollar un proyecto con ese tipo de controladores. Acá nuevamente en el proyecto vemos que el ControlLogix el Hopak Logix está desconectado de la red. Vamos a ingresar el variador nada más para ver cómo está parametrizado y confirmar que los parámetros no estén exactamente de acuerdo al proyecto. Entonces, aquí a nivel de parámetros, vamos a revisar, por ejemplo, veamos los datos de placa del motor. Están 2.5 amperes, no sé si se recuerdan, en el proyecto era 0.22. Las RPMs es 1750, era 1600, ¿verdad? Después, ¿qué más? La fuente de arranque, digamos, el P46 y el 47 de ese variador actualmente están en KPAT y que la referencia de velocidad sea el DayPot. El parámetro es 128, aprovechando que abrimos ese interfaz. Si lo observamos acá, él viene en la opción 2, que es de fábrica, es boot o software, que él acepte la IP por medio de software. Si está por parámetros, ese es el parámetro, el único parámetro que tenemos que tener cuidado si no es un variador totalmente nuevo, digamos, el que estamos instalando. Tal vez por la emergencia tomamos el módulo control de otra aplicación y lo instalamos. Entonces, podría ser que en esa aplicación o en esa red esté trabajando con IP fija por medio de parámetros. Entonces, ese es el punto importante a verificar. Otra opción es instalar el módulo control y enviarlo a valores de fábrica, ya con eso vamos a cumplir. Okay.
Entonces, eso sería el módulo control, por ejemplo, de este variador Power 525. Y si observamos el 29, que anteriormente les nombré, la versión de software es la 4.001. O sea, tiene una versión de software 4.001. Entonces, lo siguiente que voy a hacer ya es conectar el ControlLogix, y también voy a irme en línea con el controlador, y vamos a ver que el variador va a empezar la secuencia de descarga de la configuración de firmware. Entonces, en este caso, estamos realizando una sustitución de un equipo, de un variador de frecuencia. No tuvimos que ni siquiera asignarle la IP. Le digo que tenemos un switch administrable. Él fue el encargado de asignarle la IP al equipo. Y lo siguiente que nos puede ocurrir, que es muy común que ocurra, es que en nuestra bodega tengamos un variador de una versión de software diferente. Los fabricantes actualizan la versión de software, como también, digamos, por ejemplo, las computadoras se les actualiza la versión de Windows, ¿verdad? O nuestros celulares constantemente se nos está solicitando actualizar la versión de software. Entonces, es muy probable que el variador que tengamos en bodega no coincida con la versión de software que tengamos en el proyecto. Entonces, por eso es importante esa función. Entonces, lo primero que va a hacer él es actualizar la versión de software, y seguidamente le va a descargar la programación. Entonces, ese va a ser el procedimiento. Primero, asignación de IP, ajustar la versión de software o firmware y descargar la programación. Entonces, voy a darle vuelta nada más para que puedan ver el display del variador, el mensaje que él da cuando conectamos el controlador. Ahí se ve bastante bien el display. Entonces, voy a conectar nuevamente el controlador al puerto 4, porque es el que tiene la IP25, que es la que tiene el controlador. Y en unos momentos él va a comenzar en el proceso de actualización de firmware. Si ven, ya el display dice flash, que es que le está actualizando firmware. Y a nivel del estudio 5000, para que podamos ver qué está ocurriendo, voy a conectarme con el controlador nuevamente. Entonces, este proceso sí va a durar mayor cantidad de minutos. Puede ser que dure unos 3, 4 minutos la actualización de firmware. En un 525, como tiene menor cantidad de parámetros, sí dura menos que un PowerPlay 753. Un 753, un 755 va a durar mayor cantidad de minutos. Entonces, si vemos acá el launch profile, si lo abrimos en el Studio 5000, vamos a observar que bueno, acá a nivel de mensaje me dice que está actualizando, updating, firmware updating, y que está realizando este proceso. Y si abrimos el launch profile, va a dar error, que no se puede conectar. ¿Por qué razón? Porque no hay un mismatch, o no corresponde a la versión de firmware, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar unos minutos a que termine la opción de actualización de firmware. El objetivo es facilitar la mayor medida de lo posible la sustitución de variadores de frecuencia. Constantemente recibo llamadas de encargados de planta que tienen que sustituir un variador de red, y hay veces que les toma días poder sustituir un variador de red, o tienen que contratar un servicio de un tercero. Con esta función, simplemente el sustituir el variador es conectar los cables de potencia, la cometida, los cables del motor, el cable de red, y él se autoconfigura de manera completa. Vamos a esperar que termine el proceso de actualización de firmware. Como vemos, aún dice flash el display del variador. Y en el estudio 5000, ¿verdad? Sigue acá en el launch profile, nos dice que estábamos actualizando la versión de software. De momento, cualquier consulta, con mucho gusto la podemos ir atendiendo. Una pregunta que normalmente me hacen es que ¿qué pasa si yo instalo una versión de software más arriba? Digamos, por ejemplo, la versión 6 aún no existe en el Power 525, pero el día de mañana, cuando exista la versión 6, el controlador va a tener la capacidad de igual manera reducir o bajar la versión de firmware a la versión 5. Él tiene la capacidad de realizar eso. Ya terminó la versión de flash de actualización de firmware. Esto está haciendo un apagado encendido. Cuando uno termina la versión de actualización de firmware en un variador, él da estos mensajes copy 1, después da otro mensaje que es copy 2. Hace un borrado y un reinicio, y da una falla 100 que es checksum de parámetros, es decir, que la cantidad de parámetros no coinciden con la anterior. Entonces, a nivel de estados del equipo, aún está pasa del modo de actualización de software a configurando, y él va a comenzar a hacer el procedimiento de ADC. Entonces, a partir de ese momento ya nos va a faltar como un minuto, digamos, para que se autoconfigure el equipo. Además, si aquí cierro ya la pestaña, digamos, por ejemplo, aquí cerrar, y vuelvo a abrir nuevamente el launch profile, ya no me tiene que dar el error de la versión de firmware.
la pestaña del drive. Ya nos salió nuevamente el Launch Profile y si vamos aquí a la pestaña del drive, ya no va la versión de firmware. Ahí está en modo configurando. Entonces, es simplemente esperar, está en modo running y vamos a poder arrancar nuevamente el variador. Entonces, todo se configura de manera automática. Vamos a esperar. Bueno, ya está en modo running. Voy a nuevamente a acomodar las pestañas para que podamos ver la lógica de control de escalera. Debería arrancar desde acá y deberíamos el variador debería ir a 33.5 Hz, ¿verdad? Que era la última. Entonces ahí está, 0 Hz. Puede pasarlo en modo running porque el controlador no está en modo running. Ya está en modo running. Y si presiono el botón de start del controlador, arranca y va nuevamente el proyecto a 37.5 Hz. De igual manera, vamos a revisar los datos de placa del motor. No sé si recuerdan que revisamos en el proyecto anterior que los datos de placa del motor no coinciden. Entonces, si vamos aquí a parámetros, a la pestaña parámetros del variador, vamos a poder observar que acá nuevamente es 60 Hz, 0.2 amperios, ¿verdad? Ya no es 1600 RPM. La fuente de arranque y la fuente de velocidad están en NIP. Entonces, todo se recuperó de manera automática, permitiendo así a futuro en esta aplicación reducir el tiempo de paro. Algo importante, ahora sí, si yo ocupo realizar un cambio de programación, lo que tengo que hacer es el Studio 5000. Y es algo muy importante que se dé la capacitación al personal de nuestra planta. Nos ocurrió con un cliente que habilitaron esa función, pero no les indicaron a los técnicos. Entonces, los técnicos casualmente nos llamaron a nosotros y nos dijeron que tenía un variador que se comportaba de una manera muy inusual, que ellos le cambiaban un parámetro todos los días en la mañana. Cuando volvían a la planta al día siguiente y encendían la máquina, él recuperaba la programación anterior, ¿verdad? Entonces, es por esa función del ADC, ¿verdad? Todo cambio se debe hacer desde el Studio 5000, el administrador de proyectos se debe tener acceso al Studio 5000 y realizar cambios desde acá. Vamos a ver. ¿Cómo se llama la función de autoconfiguración? Es esta ADC, Automatic Device Configuration, o configuración automática del dispositivo. Si cambio de variador, pero quiero bajar. Ok, Arturo me está preguntando que qué pasa si utilizo una versión de firmware superior. Él tiene la capacidad de ajustar la versión de firmware, ¿verdad? Ahora, si yo no hago el respaldo si yo no habilito el firmware supervisor, que es la opción de ajustar la versión de firmware, ¿cómo puedo actualizar el firmware? Por medio del puerto de Ethernet de él me conecto y por medio de control flash. Y otra opción es que los 525 tienen en su módulo control, en la parte trasera, digamos que tenemos el módulo control del. Acá tiene un puerto USB, que es este que se muestra acá. Con un cable de impresora, yo puedo conectarme a mi computadora y le ajusto la versión de firmware por medio de ese cable USB. Él se alimenta de los 5 volts, no requiere 480, entonces desde la oficina yo puedo hacer la actualización de software. De igual manera, desde la oficina, si fuera caso que yo no tengo el variador en red, yo puedo sacarle la programación por medio de ese puerto USB. Entonces, mientras alguien está cambiando la parte de potencia y cambiando la parte de potencia, yo ya configuro el variador, llego a campo, acoplo el módulo control con el de potencia y los adjunto y arranco, ¿verdad? Otro punto importante que no les nombré anteriormente, les dije que ese módulo de control es compatible para todas las potencias. Es decir, yo podría tomar un módulo de control de 30 HP y utilizarlo en que es de medio HP en 110 volts. En el momento que se hace ese cambio, cuando yo lo instalo nuevamente, él sí da una falla, que es una falla de que está en otro módulo de potencia, se envía a valores de fábrica y ya se puede configurar, ¿verdad? En ese caso, el ADC se encargaría de la parte de la configuración. No sé si tienen alguna consulta adicional. Ok, tal vez vamos a aprovechar para, una vez que yo ya desarrollé el proyecto, digamos a nivel de automatización, tal vez lo que queremos, el siguiente paso sería ya hacer una HMI, no hacer parte de este laboratorio, de este webinar, es muy probable que después realizamos un webinar, pero en su momento nosotros habíamos realizado un laboratorio para ya integrar el variador a un sistema con HMI. Entonces, esta es una guía de laboratorio. Voy a mostrarles de manera general cuáles son los pasos para que lo puedan observar. Un evento de diciembre de 2016 que habíamos utilizado. Entonces, en la página web de Rockwell existe una librería de proceso. Esa librería de proceso que lo que incluye es toda una preingeniería para poder integrar el variador a un HMI con un panel view, digamos, integrar un panel view. Entonces, en la página de Rockwell, en la parte de compatibility downloads, que aquí es el mismo punto donde se descarga las versiones de firmware, ¿verdad? Busco el process library o biblioteca proceso, ¿verdad? Y le doy descargar a mi computadora.
¿Qué es lo que me va a brindar esa biblioteca de proceso? Me va a brindar Out Instructions, que es un bloque de instrucciones que yo voy a cargar a mi lógica control, a la escalera, digamos, de Control Logics. Objetos globales, que es por así decirlo, un icono en el cual está una HMI, con la cual yo llamo al faceplate, que es la interfaz, mediante la cual voy a controlar el variador en la panel view. Entonces, por ejemplo, en este procedimiento, lo primero que se hacía era cargar toda la lógica de control que ya estaba desarrollada en el Studio 5000. Entonces, por ejemplo, en la main routine, agrego un renglón y le voy a importar a toda la lógica. Le importo. Un paso que se debe hacer acá es ajustar el tag acorde a nuestro proyecto. En nuestro proyecto se llama ventilador. En el caso esta guía de laboratorio lo que dice es Drive 525. Bueno, entonces habría que colocar ventilador, o bueno, cuando inicié el proyecto puse ventilador M3, si mal no recuerdo. Entonces hay que ajustarlo acorde. Entonces, todos estos tags, ajustarlo acorde al proyecto. Digamos, él viene de fábrica como PF, espacio bajo, Drive. Entonces lo ajusta a un acorde del tag que tiene el proyecto. Acá sucesivamente realiza el mismo procedimiento. Ya con eso va a quedar listo la lógica de control en el controlador. Seguidamente, le damos descargar al controlador, verificamos que no haya ningún error y ya con eso estamos listos. Ya se desarrolló o se implementó toda la lógica de control necesaria en el controlador para que funcione el HMI. Entonces, el siguiente paso es el software del HMI, que es el Factory Talk. Entonces, en el Factory Talk definimos cuál va a ser la ruta de enlace, que va a ser por medio de Ethernet, la cual es el controlador, por la dirección IP, ok. Y después lo que tenemos que hacer es simplemente importar imágenes, importar objetos globales, importar la faceplate. Entonces vamos a la parte de imágenes, le damos a agregar. Entonces él va a agregar todas las imágenes para que funcione adecuadamente la interfaz, la faceplate o la interfaz del HMI. Los objetos globales, busco una carpeta entre las carpetas que descargué, los objetos globales, y voy al Factory View y le voy a importar, que los cargue. Seguidamente, los displays también. Voy al Factory View y lo voy a cargar. Y ya con eso se me va a cargar el display, digamos, de la panel view. Entonces, seguidamente en la pantalla principal agrego un objeto global con el cual voy a llamar al faceplate. Entonces lo agrego acá en la pantalla principal. Ajusto de igual manera los tags para que estén exactamente igual al proyecto. En nuestro caso, nuevamente, le sería ventilador. Después le damos que corra la aplicación y ya con eso queda lista la aplicación. Un detalle que vamos a observar aquí en el panel view, ahora para repasar un concepto que vimos, es en el faceplate. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la frecuencia de salida, la potencia de salida y la última falla, la falla número 10. Entonces, quiere decir, eso viene en el manual que trae la biblioteca proceso consigo, es que ocupo esos data links. La corriente de salida ya vimos que no es una información básica que se comparte entre variador y controlador, sino es una información que yo agrego de manera adicional cuando genero el variador. Seguidamente, la potencia de salida no es otra variable que no está predefinida, compartida, y la última falla no. Entonces, en el manual de la biblioteca de proceso indica ese paso que es importante para que el faceplate funcione de manera adecuada. Entonces, desde acá puedo arrancar, puedo cambiar la referencia de velocidad del equipo, puedo hacer gráficas, digamos también. Puedo hacer los siguientes ajustes a la faceplate, por ejemplo, si quiero habilitar un botón para hacer cambios de sentido giro, se lo puedo habilitar, entonces yo puedo hacer cambios de sentido giro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es la biblioteca de procesos. En la Expobatón de este año hicimos una charla sobre control inteligente de motores y cómo implementarlo. Entonces, hablamos un poco también de este procedimiento. Digamos, lo que es la biblioteca procesos no solo incluye faceplate para lo que son variadores, sino para arranques suaves, arranques directos. De igual manera para el switch. El switch ya no es interfaz. Vamos a sacar rápidamente para complementar lo que hemos visto. Bueno, de igual manera, el procedimiento de integración en red, que aquí estamos viendo que es para un 525, que fue lo que hicimos hoy. De igual manera, para un arrancador suave es prácticamente el mismo proceso. Déjame para que se muestre acá también en la presentación.
Ya no la compro. Por ejemplo, este es el 525, vimos la interfaz, lo que le he puesto en marcha, pero por ejemplo, vamos a ver acá, el Amazon Profile para un arrancador SWA. También yo busco SMC Flex, escojo el arrancador SWA, por medio de cuál módulo se está comunicando, le doy crear, nombre de la aplicación, cuál es la IP, voy a ir a la pestaña de Drive y hacer la puesta en marcha con la lista de parámetros de él. ¿Verdad? Ahí le doy OK. En esta sí no mostré cómo se ajusta la versión de firmware, pero aquí de igual manera en la parte de definición de módulo le ajusto la versión de firmware. ¿Verdad? Le doy OK y después de eso ya me genera una aplicación, un equipo que se llama Molino, que es un SMC Flex, como se muestra acá, el tipo de variable. ¿Verdad? Todo eso se hace de manera automática. ¿Verdad? Un switch, un Stratix, también yo puedo buscar un Stratix de 10 puertos, le doy crear, el nombre del switch, la dirección IP, eso sí es importante, primero asignar la IP del switch para poder enlazarlo con el SUSE 5000. Bueno, o sea, ¿qué más? Y lo otro que les quería mostrar era esto, los Facebook, por ejemplo, un arrancador directo, existe un relé sobre carga que es LED 300, que es un relé avanzado, tiene pérdida de fase, falla tierra, desbalance, también tiene stall, un atascamiento en el arranque, un atascamiento girando, un jam, ¿verdad? Entonces, este relé es un equipo avanzado para proteger tal vez arranques directos, tal vez en nuestra empresa tenemos arranques directos, en la cual no ocupamos un variador o un arrancador suave, ¿verdad? Pero es un motor importante, entonces esta protección es una protección bastante avanzada que nos va a dar, igual existe su bound instruction y su faceplate para monitorear el estado del equipo, ¿verdad? Tener la parte de entradas y salidas, el estado de diagnósticos, cuál es la falla que se está presentando a nivel de corriente, voltaje, ¿verdad? Igual el arrancador suave tiene su faceplate, digamos, ya desarrollado para realizar control o monitoreo. Digamos, por ejemplo, aquí me muestra por qué no está listo el equipo para arrancar, cuál es la razón por la cual no está arrancando el arrancador suave. El switch también, ¿verdad? Nos muestra el estado de los puertos, cuáles puertos están activos, cuáles no. El puerto número 1, si está activo. Cómo está configurado el Smart Port en ese puerto. Las estadísticas del puerto, si hay una falla en un puerto, cuál es la razón. Aquí es que no hay no se ha conectado el conductor, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que se puede realizar para poder realizar todo lo que es la integración ya de los equipos de control inteligente a un sistema de visualización en el Factory Talk View. ¿Vale? Entonces, eso sería prácticamente lo que íbamos a ver hoy. No antes invitarlos en la página nuestra, del Batron.com. Hay una sesión de eventos, entonces pueden ver los próximos eventos. En el caso de variador de frecuencias, esta misma semana tenemos el jueves, quedan pocos campos, pero una tarde de café, que es desde ver cómo realizar la puesta en marcha del variador, desde el software que se conecta con Component Workbench. Que ahora ingresamos a él y vimos unos parámetros, ¿verdad? Es una tarde de café, de 2 a 4 este jueves. De igual manera hay otros eventos de otras marcas, de otros productos. También parte de lo que estaba desarrollando el patrón, que los invito a inscribirse en la parte de recursos, hemos estado trabajando mucho en lo que son blogs técnicos. Por ejemplo, en la parte de automatización, ya en variador hay varios, en lo que es relacionado a variadores de frecuencia, de lazos PIDs, el reutilizar un variador, hay un proceso que se llama reformación de capacitores. Entonces, es importante, digamos, si utilizamos un variador y lo guardamos en bodega, ¿cuánto tiempo puede estar en bodega sin que se afecte ese variador? Entonces, ese es el proceso de reformación de capacitores, que es un detalle importante considerar. Márgenes de ventilación, cuáles son los beneficios de los Powerless 4M, 525, versiones para las cuales migrar de Powerless 40P a 525. ¿verdad? Entonces, se puede inscribir en la página, nuestra página, entonces así reciben a correo cuando se está cargando información de los diversos blogs. Es solo el área de automatización lo que estamos dando acá, pero están todas las áreas del patrón y día con día estamos desarrollando mayor cantidad de blogs. De igual manera en redes sociales, por ejemplo, este es el Facebook del patrón. Y en el Facebook del patrón se publican los blogs. Tenemos un plan de cada cierto tiempo publicar los blogs, digamos. Y videos también de los videos de YouTube que les comenté, que tenemos un canal en YouTube. Nos ha ido bastante bien. Ya a muchos clientes nos han hecho consulta de cómo configurar cierta función en los variadores. Y pues, por ejemplo, aquí está la función de jog en Powerless 55, cómo se configura mediante sus entradas digitales. Cada 15 días tenemos un video de un variador Powerless 55 publicado en redes sociales. De igual manera, los eventos se publican por redes sociales, entonces, por si gustan recibir esa información por medio de algunas de sus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, LinkedIn, el Twitter, también ahí nos puede seguir. Este es otro video, digamos, de cómo actualizar el firmware mediante el puerto USB, que eso fueron las preguntas que me hicieron ahora, de cómo podías actualizar el firmware si no estaba la opción de la descarga automática de la programación, ¿verdad?
Entonces, y el canal de YouTube que ahora les mostré, ¿verdad? Actualmente hay 31 videos relacionados a variables de frecuencia. Vamos a subir más, vamos a subir este webinar. El próximo trimestre va a estar enfocado en los PowerPlay 750. Este año, este último trimestre hemos estado enfocados en PowerPlay 525. De igual manera van a haber webinars relacionados con el PowerPlay 750, 753, 755 para lograr que poco a poco se familiaricen más con el producto y que puedan sacar el máximo provecho del equipo, ¿verdad? Hay muchas empresas que actualmente tienen redes Ethernet con 525, pero no tienen habilitada esta función. Es más, hemos visto casos en los cuales ya tienen todos los requisitos. Tienen el switch administrable para que se asigne de manera automática la IP. Se tiene el controlador Logic con una versión 20 o superior. Tiene 525, o sea, tiene todo, absolutamente todo. Tiene la SSD en el computador y aún no tiene habilitada esta función. Entonces, es parte de la idea de realizar estos webinars para que puedan tener acceso más a conocer las capacidades y todos los beneficios del equipo y puedan sacar el máximo proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos por acá. El arrancador suave es por Divine. No, el arrancador suave también se le puede adicionar módulos de Red Ethernet. Es la 20 con E. Con ese módulo de Ethernet se puede trabajar por medio de Red Ethernet. Lo que no está disponible aún en arrancadores suaves es la opción de autodescarga de la programación y el ajuste de la versión de firmware. No está desarrollado, ¿verdad? Después, el webinar de cómo implementar el HMI, sí, eso lo tenemos en mente. Es muy probable que el próximo trimestre va a estar enfocado en Power 750 e inicio del 2019 va a estar enfocado en lo que es integración de variables en las diversas redes. Cómo integrar un Power 55 con Micro 850, digamos con el Workbench. Ya Raúl también desarrolló un bloque de funciones para en el Workbench hacer el enlace entre ellos dos. Cómo implementar el faceplate, ¿verdad? Cómo hacer lo mismo con 753, ¿verdad? Tal vez puede ser que desarrollemos la parte de Divine también, porque aún tenemos muchos clientes con redes Divine, ¿verdad? Hay muchos beneficios en Ethernet. La tendencia del mercado es ir migrando a Ethernet, ¿verdad? Entonces, el desarrollo y la mayoría de información que tenemos nosotros y que nosotros desarrollamos es en Ethernet, digamos, lo que son eventos. Igual yo la experiencia que tengo prácticamente es en Ethernet, en Divine es muy poca. Pero tenemos en mente, esperamos desarrollar cómo integrar un 525 en Divine, digamos, con controlador Logix para que se vea el procedimiento. Es un procedimiento un poco más difícil, ¿verdad? Porque en este controlador se da lo que se llama mensajería implícita. No tuvimos que desarrollar ni una sola línea de código, no sé si ustedes lo observaron, en el diagrama escalera para hacer que el variador se comunicara con el controlador. Simplemente le damos por file, lo creamos y él se comunicó de manera automática, ¿verdad? Entonces, el procedimiento de acá es muy sencillo. Ya si trabajamos, por ejemplo, con Micro 1400, que ese sí hay un video en YouTube. Entonces, el día de mañana lo tienen que hacer. Ahí sí hay que trabajar con mensajería explícita. Hay que hacer bloques en la parte del diagrama escalera para poder enviar la información del variador al PLC y el PLC al variador. Entonces, sí es mucho más complicado, pero se puede llegar a hacer, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que estamos trabajando. Me están diciendo que alguien va a trabajar con un PowerPlay 525, que cómo se podría integrar un 525. El procedimiento es similar. Aquí en Ethernet busco voy en modo fuera de línea. De igual manera busco el down profile. El 525 es muy probable que si su computadora dure un poco más en cargar, ¿verdad? Y si habilitamos la función de autodescarga, la programación va a durar más, porque tiene mucho mayor cantidad, tiene 3 veces más la cantidad de parámetros que un 525. Entonces acá buscamos el down profile, PowerPlay 755. Aquí escogemos los high power, son a partir de frame 8, que eso es los variadores que me preguntaron por la redundancia. Déjenme, le muestro acá rápidamente. Power. Esos de acá. Que si yo puedo trabajar en redundancia a nivel de variadores. Estos que son autosoportados son los que trabajan en redundancia. Esa fue una de las cosas que me hicieron. Es a partir de 350 HPs, el variador viene una columna autosoportada. ¿Okay? Entonces, en este down profile, este high power es ese otro variador. ¿Okay? En el caso que sea un frame del 1 a 6, el down profile a trabajar. Vamos a abrir aquí un poco más la descripción para poder ver la descripción completa. Ok. El 525 tiene una capacidad de también trabajar en motion. Entonces, no trabajen con los sound profile de motion. Motion sería trabajándolo a nivel de
en el controlador se habilita la capacidad de que él tenga un blog y todos los ejes nuestro sistema de automatización estén sincronizados con ese blog, ¿verdad? Entonces trabaja acá en la parte de motion. No, es otro ambiente totalmente diferente. Entonces, si es con el puerto que él trae integrado, que es muy probable, digo que el 755 ya trae el puerto de tener integrado, entonces no ocupa ningún módulo opcional, es esta opción. Si de casualidad le agregaron el módulo de puerto dual, o por ejemplo va a trabajar en una red tipo anillo a nivel de dispositivo, escojo este otro a un profile. Entonces sería este otro acá, le doy crear, de igual manera asigno el IP, ajusto la versión de firmware, y si tiene módulos opcionales, se los agrego de igual manera, y ya voy en línea, digamos. Ese sería el procedimiento general, digamos, con PowerPlay 755 para realizar la puesta en marcha. ¿Alguna otra consulta? Con mucho gusto estamos para servirles. De 755 sí no tengo un paso a paso, digamos, como la guía que tenemos del Factory Top View, digamos, para implementar el faceplate con 525 de 755 sí no tengo un paso a paso. Es probable que lo desarrolle en el próximo trimestre, digamos, parte de lo que estamos pensando en 755. De igual manera, hacer un webinar con 755 o 753, cómo integrarlos en Ether. Entonces, vamos a esperar ahí que cargue. De momento, eso sería el webinar. Cualquier consulta estamos para servirles. Y muchas gracias por la asistencia y acompañarnos, ¿verdad? Y estuvieron bastante participativos, ¿verdad? Espero que les haya quedado claro el procedimiento, ¿verdad? Y ojalá pronto puedan implementar en sus empresas, debido a que les va a permitir ahorrar mucho tiempo en los tiempos de paro, ¿verdad? Poder dar una mejor respuesta a nivel de producción. Studio 5000, me está preguntando que si el Studio 5000 corre en Windows 10, yo tengo Windows 10, entonces sí corre. Ah, bueno, lo que no es, detalle, el puerto USB con 525 o no es compatible con Windows 10. En mi computadora yo no puedo realizar la actualización de firmware con Windows 10. Esa sí es una de las funciones que no está actualmente compatible con Windows 10. Voy a estar acá entrando cualquier consulta. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que asistieron.